Una cosa es ser rentable en la industria de las empresas de fondeo y otra cosa es ser rentable, trader rentable. Sí. Te hablo de mi aspiración, es ser literalmente ser un profesional en esto. Y no es mi intención ser solamente rentable en las empresas de fondeo, porque tú puedes, o sea, las empresas de fondeo te dan una cuenta de 100,000 por $300, $400. Tú con eso puedes retirar mucho dinero y no necesariamente significa que si te abres una cuenta personal logres la rentabilidad. Yo personalmente con los años de experiencia también puedo decir, yo también sigo aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Y yo respeto mucho este negocio y aunque he hecho retiros, no quiero como elevarme. ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal de YouTube de Pig Farm. Hoy estoy muy emocionado porque el episodio de hoy va a ser algo como un testimonio de uno de los traders que ha hecho dinero acá en Pig Farm, que ha sido constante durante el tiempo que ha estado Pig Farm acá rodando en este año y piquito desde su fundación. Y estoy muy emocionado, así que quiero presentarles a Juan Pablo Moreno. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Raúl, muchas gracias. Yo muy agradecido de estar acá. Excelente. Te contacté porque quería entrevistar a un trader que está haciendo beneficios, dinero, retiros de Pay Farm para mostrar con la transparencia del caso. Vamos a hablar un poco de qué te atrajo a Pay Farm, cuánto tiempo llevas y tu experiencia como trader para que la gente vea que sí es posible hacer retiros constantes de una prop firm y que no todo es malo, ¿cierto? Porque es un nicho que ha sido golpeado en los últimos meses, desde el año pasado, por cierres de empresas, etcétera, pero hay empresas que sí lo están haciendo bien y pues queríamos hablar contigo un poco sobre eso. Así que gracias por estar acá. No, a ti, muchas gracias. Y bueno, lo que me trajo a Pitfarm fue que, como tú lo mencionas, una industria súper golpeada y el año pasado fue súper duro con la caída de muchas empresas. Entonces, digamos que hubo un momento en el que uno como trader buscaba como empresas que se mostraran, que fueran confiables, que pagaran y que tuvieran buenas condiciones. Entonces, cuando yo estuve en esa búsqueda en algún momento que quise comprar algún challenge, di con Pitfarm, tenía excelentes reviews y pues muchas personas hablando positivamente de las condiciones. Entré a su Discord, vi a su CEO muy activo en la comunidad y quise darle una oportunidad y la verdad pues desde ese momento ha sido la mejor decisión. Excelente. A Juan lo conocimos en el evento en abril acá en Bogotá. Nos sorprendió mucho a James y a mí porque estábamos en tarima contestando preguntas y de repente tú dices, yo no tengo una pregunta, solo quiero hablar un poco de mi experiencia, lo cual no nos esperábamos, así que para mí estuvo genial. Y claramente lo que queremos es mostrar la realidad pues a los traders, ¿no? Quiero que nos hables un poquito de tu experiencia en el trading. Vámonos un poco atrás, antes de Payfarm, antes de las empresas de fondeo. ¿Cómo te enteraste tú del trading? ¿Cómo empezaste en este mundo del trading? ¿De quién aprendiste? Cuéntanos un poquito sobre eso. Listo. Bueno, para responder esa pregunta, voy a hablar un poquito de algo personal mío. Yo en este momento soy estudiante de una carrera universitaria del área de la salud, nutrición y dietética. Entonces, en Colombia, pues las carreras del área de la salud básicamente no se pueden ejercer hasta que uno no se gradúa Claro. y está como en el RETUS, que es el sistema donde están registrados todo el talento humano en salud. Entonces, eh, hace 2 años, que fue cuando empecé a aprender, yo quería tener unos ingresos adicionales, quería dejar de depender de mis papás. Entonces, fue literalmente un día scrolleando en Instagram, vi el típico trader que te vende la vida del Lamborghini, del viaje a Dubái y demás, y me puse a ver su perfil, no sé, me quedé en el perfil de él hasta como sus inicios y vi que fue un muchacho que literalmente inició como desde cero digamos, eh, con una vida, y colombiano, pues, y una vida de pronto más complicada que la mía. Y yo dije, siempre había visto el trading como algo como de estafas y demás, lo había relacionado mucho con el tema del multinivel. Entonces, nunca lo había visto como algo serio, siempre lo había visto como algo muy lejano de personas que tienen mucho capital, que tienen cierta profesión. Entonces, cuando vi que de pronto alguien que no tenía ese perfil estaba pues teniendo resultados, eh, me entró como la inquietud
Y ahí fue como cuando empecé como a buscar, empecé con videos en YouTube, lo normal, o sea, tratando como de entender qué eran los mercados financieros. Siempre había sido algo lejano para mí, entonces fueron como mis primeros pasos, luego me empecé a enterar un poco más y eh, empecé a buscar cursos en Telegram, okey, eh, ahí conseguí los primeros cursos que hice, las primeras estrategias. Eso duró como 3 meses y conocí en el proceso inicial, pues ya se hablaba mucho. En ese momento, de hecho, estaba muy de moda el tema de las empresas de fondeo. sí, Todavía no había caído esa empresa grande, que todos conocemos que cayó, que era la número uno en ese momento. Y en ese momento todavía no había caído. Entonces, como que estaba en su peak el tema de las empresas de fondeo. Y pues yo universitario, con poco capital, yo veía la publicidad de cuentas de 10K claro, y la posibilidad que tenía eso con un costo ínfimo de $40, $50. O sea, de pronto yo no podía conseguir mis 1000, 2000, $5000 en ese momento porque pues universitario, obviamente. Pero sí $40, $50, eso sí era como algo asequible para mí. Entonces, así empecé buscando y poco a poco fui aprendiendo, refinando mi edge y pues ha sido un proceso duro, no voy a mentir. Todavía no me considero rentable, estoy empezando a tener esa consistencia y, y ya, pues eso ha sido lo que me ha traído hasta aquí. Pues en el caso de Pitfarm, desde el momento uno, pues siempre he recibido un excelente trato desde el equipo de soporte, las condiciones y demás. Y pues literalmente la primera empresa con la que tengo esa consistencia. Entonces, qué bueno. ¿Te has probado otras empresas y esta como que es la que más tiempo has durado, sí? sí, yo había probado otras ya, las más conocidas, FTMO, Fivers. Sí, Siempre como que traté como de elegir, ser muy picky en la elección. claro, O sea, como que hacer la due diligence porque pues este es un mercado que no está regulado. Entonces la regulación la hace el mismo customer, el mismo sí, cliente. Entonces, siempre traté como de no solamente ver los reviews de aquellos que tienen un conflicto de interés, como aquellos que reciben dinero si tú entras a una prop. claro. Esas, por ejemplo, que las crean los influencers, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso fue como lo que me llevó a ser muy cauteloso con la elección. De hecho, hasta el momento yo no he tenido ninguna mala experiencia. Genial. ¿Tú originalmente eres de qué parte de Colombia? Porque tú vives acá en Bogotá, estás estudiando, pero no eres de acá, ¿cierto? No, exacto. Sí, soy de la costa Caribe. Yo soy guajiro. Ah, Yo, bueno, sí, buenos nací, días. sí, Okey, ídolo. De hecho, somos de un pueblo muy cercano. okey, Él es de Barranca, La Guajira. Yo soy de Fonseca. Eso está a 10 minutos literalmente de distancia. cerquita. Entonces, sí, allá pues nací, crecí todo mi colegio. Y ya el tema después del colegio, universidad, eso sí, he estado por fuera. Digamos, nutrición es mi segunda carrera, entonces he estado en diferentes lugares. Y ahorita en Bogotá ya los últimos 6 7 años. Genial. Me gusta algo que escucho de tu parte, como muy transparente, que me dices, yo no me considero rentable todavía. Has hecho sí ya retiros múltiples en Payfront que están verificados y los van a ver obviamente, pero no te considero rentable porque crees que todavía te falta un poco en el proceso. Y eso es bonito porque no estamos acá o no estás diciendo, no, yo tengo la rentabilidad del siglo, no, simplemente en estos meses, creo que empezaste más o menos como en septiembre, agosto del año pasado con Payfront, desde allá para acá has hecho múltiples retiros y aún así pues estás en ese proceso de crecer. Y eso está muy bien. Yo personalmente con los años de experiencia también puedo decir, yo también sigo aprendiendo. Uno nunca deja de aprender y como que también es una muestra de humildad. Es decir, yo respeto mucho este negocio y aunque he hecho retiros, no quiero como elevarme. Y me decías ahorita antes de empezarlo, quiero tener los pies en la tierra y eso es fundamental. Muchos no tienen eso en cuenta y eso es genial. Yo creo que eso es fundamental, porque, y más viviendo en un país como Colombia, Claro. donde el ingreso no es tan alto y esto es un negocio que te da la oportunidad de ganar muy por encima de la media. Entonces, es fundamental mantener los pies en la tierra. Yo, que también lo he visto como en algunas personas de la industria,
una cosa es ser rentable en la industria de las empresas de fondeo y otra cosa es ser rentable, trader rentable. Sí, Yo te hablo de mi aspiración, es ser literalmente ser un profesional en esto. Yo no es mi intención ser solamente rentable en las empresas de fondeo, porque tú puedes, o sea, las claro. empresas de fondeo te dan una cuenta de 100.000 por $300, Sí. $400. Ajá. Tú con eso puedes retirar mucho dinero y no necesariamente significa que si te abres una cuenta personal logres la rentabilidad. Total. Yo quiero llegar a ese punto de ser tomarme esto en serio a nivel profesional, de poder ser rentable tanto en el mercado de las empresas de fondeo como al tener cuentas personales. Ujú. Entonces, por eso yo te decía que no soy rentable. Yo en el mercado de las empresas de fondeo ya puedo decir que soy rentable, o sea, porque Sí, yo pues ya tengo mi cuenta de te has mantenido. sí, de cuánto he invertido, cuánto he gastado Claro. en challenge y demás, y ya cuánto he retirado y ya estoy por encima, Ajá. estoy positivo, digamos, en eso. Sí, sí. Eso es un buen primer paso. Ahora, probablemente si sumamos en términos porcentuales lo que he perdido en todas mis cuentas versus lo que he ganado, probablemente ahí no salgo tan bien parado. Entonces, digamos que eso es lo que, ese es igual el mensaje también que, Claro, que, claro. que quiero transmitir. O sea, esto es algo de, pues si tú lo ves como, si te quieres profesionalizar, si lo ves de mediano a largo plazo. En mi caso, yo lo veo así, me encanta, es algo que me encanta. O sea, yo he sido el típico trader o sea, estamos en casi que el New York Times Zone. Sí. Entonces, pero literalmente por la universidad, o sea, tengo un horario diurno, entonces muchas veces me tocó levantarme literalmente a la 1:30 Juan. para empezar a tradear a las 2 el mercado de Londres. O sea, literalmente hice eso. Sí. Después de haber trasnochado la noche anterior por un parcial o algo, y acostarme a las 11, dormir 2, 3 horas durante varias semanas, meses. O sea, he sido como, eso no es algo solamente, cualquiera que vea esto, que esté en el mundo del trading, sabe que eso es normal. O sea, No, realmente uno total, hace, totalmente. Hay un meme que sale por ahí, Batman en la noche, y que le preguntan a la persona, pero ¿por qué tú mantienes con sueño? Y entonces él dice, no lo entenderías. Y sale Batman, allá que es el señor de la noche, porque le toca operar Londres porque en el día no tienen la posibilidad de hacerlo. Así que es un sacrificio que muchos entenderán. A mí me pasó también que yo decía, quiero operar todas las sesiones. Entonces, Londres, no, pero afecta para mí el trasnochar es difícil, pero lo tuviste que hacer porque no había otra manera. sí, tenía mi compromiso con la universidad y era literalmente el único momento. Al principio, pues no había visto el mercado de Asia. De hecho, ahorita, pues es el mercado de Asia el que más tradeo, porque igual lo mismo, todavía estoy en la universidad, entonces todavía se me cruza el Claro. tema de las mañanas. Háblame un poquito de esa rutina. Al operar, ¿operas todos los días, solamente cuando en cuando? ¿Cómo es un poco como tu modelo de operar? ¿Es más intradía, más swing? Háblanos un poquito de esa rutina, porque sí, hay muchos que van a estar viendo esto y van a decir, hombre, yo también trabajo en la mañana o estudio, me queda súper difícil y siempre escucho que no, que solo Londres y Nueva York. ¿Cómo es tu experiencia ahí? Bueno, eso depende del activo financiero que tú operes. Entonces, en mi caso, yo tradeo principalmente, o sea, el 95% de mis operaciones en mi historia como trader, mi pequeña historia, es el oro. Ok, Entonces el oro realmente se mueve en cualquier horario. total. Entonces eso es una ventaja muy grande. Mi día a día yo opero, en la actualidad, opero Asia y a veces opero New York dependiendo de la disponibilidad que tengo. Eh, en, en el caso de Asia, pues el oro se comporta muy bien, pero también ese otro 5 o 10% es a veces que opero el Nasdaq. Ujú. Para el Nasdaq sí espero pues a la sesión de Nueva York, porque si en sesión de Asia es súper muerto y en verdad no vale la pena como el trasnocho ni No, nada. claro. Y mi día a día es, yo me considero un scalper. O sea, eso igual, yo he visto como que varias definiciones, pero para mí un trader intraday es aquel que eh, abre una operación y la cierra hasta que 5 o 10 minutos antes de que cierre el mercado. Claro, como todo el día. Exacto, es todo el día, porque eso se llama intraday. Entonces, un scalper es todo lo que sea antes. Ujú. En mi caso, eh,
depende de la volatilidad, Ok. pero digamos que el tiempo promedio de mis operaciones está entre 40 minutos, máximo 2, 3, 4 horas. Y ya más de ahí, en verdad ya me impacienta. Sí, Y de hecho he cometido errores ok. por eso. Entonces, creo que el pic de mis resultados positivos se da cuando está en ese lapso de 30 minutos a 2 horas. Yo creo que ya más de 2 horas es algo que ya me impacienta y termino cometiendo errores en la gestión. ¿Qué te ha pasado ahí cuando, hablemos primero de cuando te excedes o se excede una operación de 3 horas, o ya más tiempo que empiezas tú a decir que empiezas a cometer errores? ¿Qué tipo de errores cometes? Porque ya eso es un tema obviamente de personalidad. Cada quien tiene su personalidad y a veces uno se siente mal porque el otro trader habla de que no, él sí puede sostener trades mucho tiempo, pero hay gente que no y es completamente natural y normal. Pero en tu caso, ¿qué errores consideras que cometes porque ya estás llegando a ese peak de 3 horas más de pronto sostener un trade? Eh, yo creo que te lo voy a poner, voy a decírtelo con un ejemplo Ok, para que sea más fácil, inclusive con la cuenta que tengo con Bitfarm. sí. Te voy a dar el ejemplo de una operación que ocurrió hace como unas 3 semanas. Un día. Ujú. Ese era un día que yo estaba esperando un movimiento del oro a la baja. Estaba operando en New York. Yo había entrado en el trade aproximadamente 9, 9:30, Ujú. hora Bogotá, esperando eh, el rompimiento la continuación de un movimiento que ya venía bajista fuerte anteriormente. Ya había llegado al punto que yo esperaba en el que el precio iba a reaccionar y luego o sea, había hecho el pullback completo, entonces ya yo esperaba que a partir de ahí se diera el movimiento que rompiera. Entonces, estuvo muy lateral esa mañana. Eso es algo que, eh, para la manera en que yo opero mi estrategia, eh, se ve muy beneficiada de cuando el mercado está tendencial, sea bajista o sea alcista. Después que esté tendencial no es relevante. Pero cuando está en rango, no me conviene. Entonces, básicamente yo dependo de saber identificar rápidamente cuando está en rango. Ese día no lo identifiqué a tiempo, entonces por FOMO entré muy temprano, Claro. entonces también sobreapalancado, entonces me aguanté un drawdown importante. Sin embargo, después ya te puedo decir que como la última hora, 2 horas previa a que se acabe el mercado, ya el trade estaba entre break-even y positivo. O Sí, sea, yo después que esté en break-even y positivo, pues yo estaba tranquilo. Ya la cuenta estaba fundeada. No era challenge, sino que ya. Entonces, en ese momento, eh, como que ya me impacientaba porque positivo, yo, ya va a haber el movimiento y se devolvía. Ya estamos hablando de que era a la 1, 1:30. Yo había entrado como a las 9:30, o sea, ya habían pasado 4 horas. Yo, eh, o sea, había estado despierto desde las 7 de la mañana. La noche anterior había operado Asia, claro. entonces estaba trasnochado. Desayuné como a las 10:30, tenía dolor de cabeza. Estaba esperando ese movimiento y nada que se daba, y a pesar de que estaba en positivo, igual estaba muy impaciente. O sea, pero la parte psicológica que te describo, fundamental ahí como para que entiendas el error que cometí después. Claro. Yo había decidido, un momento que decidí, dije, ya sé que este movimiento no se va a dar hoy, en la sesión de hoy, entonces voy a dejarlo y cuando empiece, pues, o sea, que haya la hora esa que el mercado cierra y pues nada, asumo el swap. Cuando no sé, intenté como a las 3:30 hora Bogotá, intento dormirme, pero yo no doy para dormir cuando estoy en una operación. Lo llena de... Entonces, eh, como quería dormir, ya había decidido que lo iba a dejar, Sí. pero como quería dormir, 3:45 digo, voy a cerrar eso y lo abro apenas abre el mercado a las 5. Resulta que yo cierro la operación y yo miro mucho M3 y M6. Ok. Wow. Eso Y está nuevo. sí,
O sea, no entro en el MT3 y M6 en oro, en Nasdaq sí, Okey, en oro gestiono en el M3 y M6. okey. O sea, yo una cosa es la entrada, otra cosa es la gestión. Ujú. Entonces, yo cierro la entrada y lo de siempre, uno se queda viendo igual a ver qué hace. Y peor error, los siguientes 6 minutos se dio el movimiento, rompió. Yo no podía creerlo porque yo decía, pero si faltan 10 minutos para que cierre el mercado, yo dije, voy a cerrar para dormir un rato y ahorrarme el swap. Claro, claro. Y lo que terminó pasando fue que se dio el movimiento en mi favor y después de haber aguantado el trade como de 9:30, 3:30, estamos hablando de unas 6 7 horas, no es algo que acostumbre a hacer. Entonces me descontrolé por completo, o sea, recuerdo hablarlo con mi novia y con mi hermano, decirles, o sea, contarles lo que pasó y decirles, estaba bajo control, pero por dentro estaba, obviamente, tenía rabia porque yo decía, hoy era un día en que tenía que haber ganado el 2 3%, dejé ir esa oportunidad. Y lo que terminó sucediendo cuando empezó la sesión anterior, el movimiento, yo dije, bueno, voy a esperar el pullback Sí, en cierta zona y ahí entro a igual a continuación. Obviamente, pues el mercado no hace lo que, o sea, uno no es Dios para saber lo que va a hacer el mercado, entonces el mercado hizo lo que quiso en la siguiente sesión y lo que terminó pasando es que se dio como pasa mucho en el oro, se dio una continuación sin volver, sin dar ningún pulso, sin dar ninguna oportunidad de entrada. Y yo viendo cómo se iba sin mí, en un trade que yo estaba esperando desde la noche anterior. la traición. Y, o sea, se sintió fatal. Y de hecho, ese error me costó bastante, me costó un 2% de la cuenta en ese momento. Entonces, Wow, 2,25. okey. Entonces, me dolió bastante, la verdad. Y bueno, ese es uno de los retos que uno tiene cuando está en esto. ¿Qué pasa después de esa experiencia? Porque eso es un reto, común, que tú vienes y tienes una operación negativa o una racha negativa, ¿y cómo te levantaste de eso para decir, bueno, ya pasó? Sí, obviamente me dio mal genio, pero como que pude otra vez rescatar ese porcentaje y nuevamente, ponerme en sintonía a ganar. ¿Cómo fue esa recuperación emocional y técnica, llamémoslo así? Bueno, yo creo que en este aspecto he mejorado muchísimo y creo que ha sido a punta de golpes, que yo antes, cuando iniciaba, cuando tenía esos golpes duros, literalmente me afectaba. Si yo tenía el golpe en martes, miércoles, me afectaba el resto de la semana y me sentía terrible y demás. Pero ahora yo tuve ese día y te puedo decir que literalmente yo me miré al espejo, o sea, cuando pues listo, llegué como a lo máximo que ya podía perder. Ese día no operé más, Ujú. pero literalmente yo me levanté el día siguiente y yo dije, hoy voy a ganar más. Hoy voy a ganar lo que perdí, probablemente voy a ganar más. Yo sé lo que estoy haciendo, simplemente tengo que repetir lo que yo sé que me funciona. Perdí, no porque mi estrategia no funciona, sino perdí por no seguir mi estrategia. O sea, y es que esa ha sido mi historia con Bitfarm. O sea, y en general, o sea, literalmente cuando pierdo más dinero es cuando por X o Y motivo he decidido no seguir mi estrategia. Entonces yo literalmente lo que dije, esto no fue una pérdida, o sea, fue una pérdida literalmente 100% psicológica. Claro. Y es como que ya yo he aprendido a levantarme rápido. O sea, yo puedo tener una pérdida súper dura hoy, ahora, o sea, antes en la sesión de Nueva York y en la sesión de Asia del mismo día aquí en hora Colombia, noche, ya yo estoy con la mente completamente nueva. Para mí es un día completamente nuevo. Y no solo eso, sino que voy con la mentalidad de, o sea, yo puedo, voy con toda, vamos a ganar. Genial. Entonces, eso pasó al día siguiente, pues. ¿Y qué has hecho para mejorar eso? ¿Libros, tutorías, podcasts, no sé, qué es lo que más te ha ayudado a mejorar esa parte? Bueno, primero la experiencia. Sí. Eh, ajá, ya son tantos golpes y al mismo tiempo me he recuperado varias veces, que es como que el haber ya pasado por eso y saber que han sido no una ni dos, sino varias veces que he sido capaz de recuperar esos drawdowns.
le dan a uno la confianza de decir Claro, como que, no, o sea, no es el fin del mundo. exacto. O sea, mañana te levantas y haces lo mismo y te va a ir mejor. Lo importante es eh, journal, o sea, tener, retroalimentarte a ti mismo. O sea, tú aquí no tienes un jefe, entonces tu jefe eres tú mismo, entonces uno tiene que retroalimentarse y yo eso hice, yo sabía, yo identifiqué de dónde venía mi error. No era probabilidad, no era estrategia, era psicológico. Entonces, pues yo sabía que si yo arreglo sé que mi siguiente trade no tiene nada que ver con ese que perdí, con ese que me hizo perder por FOMO. Claro. Entonces, ser 100% consciente de eso es algo que te lo da principalmente la experiencia y también que uno escucha podcasts de gente más experimentada y literalmente viven eso. Hace poquito recuerdo haber escuchado un podcast de un trader de small caps que hablaba que, o sea, él es un trader que ya tiene un track record de varios millones de dólares, o sea, de ganancias de millones de dólares. Y recuerda que en un día perdió 500.000. Y se levantó el día siguiente, bajó el size, porque obviamente, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo operando después de perder 500.000 dólares? Pero igual se levantó al día siguiente a operar porque esto hacemos, no podemos quedarnos en la cama simplemente, nada, seguir adelante. Y lo que sí hizo fue, obviamente, por gestión de riesgo, bajar el size, eh, porque igual estaba descolocado. Esas experiencias sirven. En mi caso, pues yo no bajé el size, la verdad, yo dije, simplemente, o sea, lo que me dio mucha confianza fue que yo supe que el error no había sido de la estrategia, no fue, o sea, entonces no fue estadístico, Claro, fue un error de probabilidad, fue un error mío. Entonces, claro. siempre y cuando yo sepa que hoy estoy bien, que estoy con la cabeza centrada, sé que puedo recuperarlo porque ya mi experiencia pasada me lo dice. Y al final fue pues lo que terminó sucediendo. Mencionas de journal, o sea, bitácora. ¿Llevas una bitácora? Sí, ¿Tienes un hábito de registrar tus trades? sí, de hecho eso creo que eh, fue un antes y un después en mi, Eh, Esto prueba mucho lo que yo, como predico en redes y con alumnos, yo siempre les digo, si usted no tiene una bitácora de trades que han tomado o de que han backtesteado, no hay data, es sumamente difícil identificar en qué estás fallando. y que tengas convicción cuando se te da un setup de alta probabilidad. Uno, o sea, el trading, o sea, aquí estamos para ganar dinero, no para tener la razón. Claro, Entonces, eh, uno tiene que tener convicción cuando sabe que hay alta probabilidad de que salga positivo y ser rápido cortando cuando uno sabe que no. Y eso, lo único que te lo da, te lo puedo decir, como digo, un antes y un después. Yo antes no lo hacía. Entonces, pues, eh, eso me ayudó a estar mucho en el otro lado, que es la experiencia screen time. Eso hizo que yo tuviera mucho, o sea, dedicara muchas horas a ver los gráficos. Eso también me ayudó, pero eso solo no me dio los resultados. Yo estaba era perdiendo y perdiendo, perdiendo dinero hasta que empecé a escribir. Yo tengo un cuadernito donde escribo, dónde entro, mi stop loss, mi TP, cómo voy a gestionar de acuerdo a cómo se dé el trade. Porque de hecho, o sea, yo no soy de los que tienen riesgo, yo soy riesgo dinámico y mi gestión, o sea, mi rentabilidad reciente se la atribuyo a mi gestión. O sea, no solamente a cuando decido poner, porque yo no soy de los que pongo un trade y apago y ya, que sea lo que Dios quiera, no. O sea, yo hago un trade y lo gestiono. ok, Entonces, lo gestiono de manera activa. Muevo el stop loss, muevo mi TP cuando veo que está duro y hago reentradas cuando estoy en positivo. ok, Entonces, escribo esas cosas, escribo el razonamiento. Cuando escribo el razonamiento, a veces eso hace que salga rápido porque digo, este razonamiento está muy débil. O a veces eso hace también de que cuando veo que se va a mi favor, entre con más fuerza, porque lo que te decía, cuando tú sabes que estás ante un escenario con alta probabilidad de que termine positivo, tienes que ir duro. Porque exprimirlo. sí, porque es que, o sea, esa es la diferencia entre que ganes más cuando ganas de lo que pierdes cuando pierdes. A mí no me interesa tener un win rate elevado, sino que cuando gano, gano mucho más de lo que pierdo cuando pierdo. Yo inicialmente hago mis trades con un 1-2, pero por pura gestión
cuando yo miro mis trades anteriores, un mes, una semana, voy a tener un ratio riesgo-beneficio 1.5, 1.3, 1.35 por pura gestión, por de pronto salir rápido, o sea, por en lugar de perder el 0.5%, perder 0.2, 0.3 Claro, o ganar 2, 3% cuando lo normal hubiera sido ganar 1%. Y eso solamente es posible cuando tú tienes convicción al ver un escenario de alta probabilidad. excelente. O sea, una muy buena gestión que tiene que estar obviamente probada, tener data sobre eso es lo que te da la confianza para hacerlo. Y entrando un poquito al tema de la estrategia, ¿cómo defines tu estrategia? En palabras resumidas, ¿cuál es como tu paso a paso puntual de tu estrategia? ¿Cómo es? Eh, bueno, si me pides definirla, yo te diría, yo soy muy discrecional. Ok, Eh, Mi objetivo de mediano plazo es tratar de encontrar, de sistematizarla, porque creo que esa es la clave para bajar el nivel de estrés, el costo de estrés claro, que me da ser tan discrecional. Eh, Le atribuyo la discrecionalidad a tener mucho screen time, muchas horas. O sea, yo he tenido días de 12, 14 horas seguidas en los gráficos y, o sea, temporadas de semanas, meses así. O sea, en cierto momento se convirtió como algo, una obsesión para mí. sí, Entonces, eso me dio mucho screen time y hizo como que le dio forma a la manera en que yo tradeo a ser muy como entrar intuitivamente. Ahora, recientemente yo conocí a un trader de futuros en un trabajo que tuve antes pues que ya renuncié hace como 2 meses. Eh, Él me habló del indicador de las EMAs ok, y eso me hizo mucho sentido con los cursos que yo había hecho y con el screen time que yo tenía y me ayudó mucho a evitar entradas por FOMO. wow, Entonces, yo uso EMAs en la actualidad, por eso yo miro M3, M6, M15 y H1. En el oro eh, entro principalmente en M15. Entonces, tengo unas EMAs que forman un canal. ok, Entonces, ese canal usualmente coincide con unos puntos que mi screen time me dice, ok, aquí el precio puede dar una continuación. Trato de entrar en un movimiento a favor de tendencia, pero a veces también igual entro en pullbacks. Depende de a dónde yo vea que de pronto se puede dar el pullback, donde es como altamente probable que ahí sí se dé la continuación. ok, Entonces, eh, en el oro, yo espero a que el precio llegue al canal de M15. Sin embargo, te soy sincero, pues a veces cometo errores y entro en M5 y me como un drawdown innecesario. pasa la realidad, Sí. Eh, pero también me he dado cuenta, por experiencia, eh, que depende, o sea, uno tiene que saber identificar el momento en el que está el precio. De pronto, cuando se dio una continuación, o sea, ha sido un movimiento muy tendencial y luego el precio empieza como a hacer esos rebotes, a entrar en rango. Ahí es probable ahí es donde yo veo más probable que el mercado como que me dé ese movimiento a M15. Pero a veces cuando está muy tendencial, no me gusta como perder el movimiento, entonces como que se da retrocesos más pequeñitos en M3, M5. M5 realmente es M6, pero pues yo hago análisis en TradingView y pues no me da la oportunidad de ver M6, entonces en M5 es lo más cercano. claro, Entonces ahí cuando yo veo que está muy muy tendencial, porque el oro también es así, da movimientos muy bruscos y apenas te da momento como para entrar en un pullback, entonces como que trato de identificar y eso, ¿qué me lo da? El screen time, la discrecionalidad. Entonces por eso te digo que soy muy discrecional. Entonces claro, a veces, o sea, principalmente trato de que, o sea, mis setups de más alta probabilidad son esperar a M15. ok, Pero como yo opero principalmente Asia, a veces en Asia no me da M15 y pues yo trato de tener un trade. Entonces, a veces está muy tendencial y espero como el M3 y hago la entrada. Sin embargo, lo hago consciente de que no es un setup de alta probabilidad. Y si yo veo que, o sea, si yo veo que el precio
se me va a negativo, pues rápidamente trato de acortar esas pérdidas. Y eh, aquí sí mencionar de pronto un libro que me ayudó muchísimo, como en la parte de esa gestión activa que yo hago, perdón, que es el libro de Best Loser Wins de Tom Hubert. Ahí fue donde yo aprendí a ir con convicción, ir fuerte en aquellos trades que van en positivo, por eso yo hago reentradas. Cuando ya estoy en positivo, hago reentradas. Y también me ayudó a entender la psicología que me hizo perder durante mucho tiempo, Claro. que era cuando un trade se me iba en drawdown, querer ampliar el stop loss, aceptar la Correcto. pérdida, hacer reentradas. Les digo, hermano, Sí, que no está básicamente, claro. rezar, no ver que la acción del precio en ese momento me está diciendo que estoy equivocado. O sea, básicamente eso. Entonces, ese libro habla de los hábitos de los traders rentables y aquellos no rentables, y yo tenía todos los de los traders no rentables. Y literalmente, eh, o sea, la parte técnica del indicador, más mi experiencia, la discrecionalidad, me da la entrada, pero yo le atribuyo mucho de la rentabilidad también a la gestión. Y la gestión, o sea, ha sido un cambio. No soy 100% efectivo en eso, todavía cometo errores, a veces todavía Ujú. amplío stop loss, pero de pronto antes lo hacía 2, 3 veces en la semana, ahora lo hago una vez al mes, 2 veces al mes. Entonces, igual, y soy consciente cuando lo hago de que la embarraste. Inclusive, si termino ganando en ese trade, no me siento bien, Claro. porque sé que lo hice, eh, o sea, hoy me hizo ganar plata, pero mañana me puede hacer perder Va a una afectar. cuenta. Claro. Ok, excelente eso. Quiero hablar un poco también ya de la experiencia como tal con Bitfarm. Eh, Sé que has probado otras empresas de fondeo antes, pero ¿qué crees tú que se destaca Bitfarm comparado a otras empresas? Porque operas una operativa más bien rápida, no tienes inconvenientes algunos para operar como operas, por eso sigues acá. Pero ¿cómo crees que se destaca Bitfarm comparado a otras empresas de fondeo? ¿Qué creerías tú que es como lo que más se destaca acá? Eh, Hay dos aspectos principales que se me vienen a la mente enseguida. El primero es eh, que pocas reglas, Ok, pocas, sí, eso es bueno. eso es algo súper bueno. O sea, bueno, es que no, en verdad son muchas cosas que se me vienen a la mente ya. Primero, pocas reglas, pero eso está muy relacionado a la manera en que gestiona el riesgo Bitfarm, que es, te reduce el apalancamiento. Sí, bastante. Buenísimo. O sea, a mí me parece buenísimo porque de hecho Te yo, cuida. sí, o sea, eh, algunos traders creen que entre más apalancamiento les den mejor, y en realidad cuando tú te sobreapalancas, o sea, yo he tenido excelentes resultados abriendo 0.5 lotes en una cuenta de 100K, y uno a veces ve en redes gente que te abre 6 10 lotes en el oro con una cuenta de 100K. A mí eso me parece absurdo porque literalmente un movimiento de 5 o 6 dólares en contra, se te vuela la cuenta. De hecho, me ha pasado en otras empresas donde tengo esa mayor libertad, Y y, más de más. y allá me paso. O sea, de hecho, eso es lo que tengo que analizar porque no entiendo. O sea, bueno, sí entiendo, acá estoy más restringido y eso me ayuda a gestionar un poco más, pero eso es algo que tengo que mejorar porque Claro. lo ideal, o sea, si yo quiero que mi plan es eventualmente tener cuenta personal, ahí no voy a tener reglas, no voy a tener nadie que me ponga las reglas. Entonces, eh, me parece súper positivo el tema de que te reduzca el apalancamiento que está asociado al margen. Eso hace que uno no cometa locuras, que en verdad no tiene sentido abrir esos lotes tan, No, no. tan grandes. O sea, que literalmente, o sea, yo he sacado la cuenta. En el oro, cuando te dan ese apalancamiento, creo que las otras empresas tienen generalmente 1.30 en el oro, creo. Y Bitfarm tiene 1.10. Sí, O sea, es el triple. Entonces, y no está asociado al margen. Simplemente es apalancamiento. Entonces, el Bitfarm, al estar asociado a un margen, también en realidad es un poco menos. sí, sí. Entonces, eh, allá me permite abrir mucho más, y yo he sacado la cuenta literalmente un movimiento en contra de 6 dólares en el oro. O sea, digamos que en 3.230 voy hacia arriba, y en 3.223 ya perdí la cuenta. Sí.
sea, ya pasa el drawdown límite del día. Entonces, eso me parece muy positivo. Y eso está relacionado con el tema de que ellos no tengan reglas, porque así es que ellos controlan eso. Me parece súper positivo porque también, digamos, recientemente he estado como en la búsqueda de pronto de comprar en otros lados y tengo tanto tiempo ya con un Pitfarm que estoy acostumbrado a no estar pendiente de esas reglas que se De la inventan las noticia. empresas, que noticias y que 2 minutos, 5 minutos. Yo acá entro cuando quiero, cuando yo veo mi setup, no estoy pendiente de esas estupideces. Y en cambio en estas otras hay que leer la letra chiquita. Y cuando uno se va a los reviews, o sea, lo que hablan los traders es lee la letra chiquita porque te banean por cualquier cosa, te rechazan el pago por cualquier cosa. Me encanta acá que yo no tengo que preocuparme por eso. Entonces, eso me da la oportunidad de enfocarme en lo verdaderamente importante como trader, que es encontrar esos aspectos que van a aumentar mi probabilidad. Y abrir un trade 2 minutos, 5 minutos antes, eso no aumenta o disminuye mi probabilidad. Prefiero que esté atado a mi reducción de apalancamiento, literalmente, porque eso me da más tranquilidad de operar y que sé que si yo llego al pago, me van a pagar. Genial. Ese es un aspecto. El otro aspecto, los pagos cada viernes. Sí, Eso eso es buenísimo. es buenísimo, o sea, eso te da paz mental. eh, y, o sea, de hecho yo siento, porque, o sea, digamos, muchos traders lo que hacen es que cumplen los requerimientos mínimos que piden las empresas, pero a veces tú cumples esos requerimientos en 2, 3 días. Sí, Entonces te toca esperar 14 días, que es el estándar de la industria, te toca esperar 14 días y es como que duras todos esos días sin sin operar operar. porque no quieres quemar de pronto, o cometer un error, entonces, claro. Que de hecho es inteligente. Sí, Es inteligente. O sea, a mí eso, dadas esas condiciones, a mí me parece bien. El tema es que aquí hay condiciones mejores claro. porque te permite tener la posibilidad cada semana. Y en mi caso, pues, gracias a Dios, he conseguido como esa consistencia eh, la mayoría de las semanas. No todas, pero sí la mayoría. Sí. Algo que también resalto ahí es el tema de la garantía de los $1000, porque Payphone le interesa mucho cumplir en los tiempos que se estipula en los pagos. Y por ahí James habló el otro día, nos ha tocado pagarle como a 11 porque por errores de sistema nos tocó pagar como la garantía de los $1000. No siempre pasa. Afortunadamente han tenido muy buena mejora en todos los procesos desde que empezaron, pero hay una garantía ahí como quien dice, venga, nosotros nos hacemos responsables si su pago no llega, sí, en el tiempo que debe ser. Obviamente eso está más específico en la página web y en sus reglas, pero es algo también que como que dice, bueno, si una empresa te dice a ti, si yo no te cumplo, te pago 1000, eso habla bien de que al menos financieramente hablando hay una estabilidad. También como que te da una tranquilidad como chévere de decir, esta gente no va a cerrar mañana, sino como que sí hay un respaldo financiero para prometer eso. No cualquiera lo haría, ¿sí? Y que los incentivos están alineados. Total, Porque, o sea, uno como trader quiere recibir su pago rápido. sí. Y la empresa no quiere pagarte los $1000. O Obvio. sea, es apenas obvio. Entonces, obviamente, ellos están, o sea, de esa manera se presionan a sí mismos para hacerlo más eficientes y poder garantizarte el pago rápido. En eso también he tenido una experiencia súper positiva. Entonces, de hecho, cuando yo cada viernes trato de esperar a que se demoren, ojalá más de las 24 horas para recibir los $1000. Pero, pero no ha pasado, gracias a Dios, igual. O sea, es como que estás en la dicotomía, quieres el pago rápido, pero no, te da igual si se demora 1 minuto más porque sabes que Oye, tienes esa garantía. es lo más razonable. Bueno, Juan, vamos a ir terminando esta entrevista y te voy a hacer unas preguntas rápidas y unas respuestas puntuales rápidas. ¿Cómo ha sido el impacto del equipo de soporte, de servicio al cliente en Payfarm? ¿Cómo te ha parecido? Respuesta ahí sencilla. Excelente, excelente. Hay agradecimientos, Daniela, Santiago, Bader, Dan, a Excelente. todos, todos. Están muy activos. No es un equipo grandísimo en personal, pero sí son muy activos y en español sobre todo me parece que hay un servicio al cliente muy efectivo. Sí. Para que eso lo he escuchado mucho y me parece bien. Tu experiencia con el desafío, con el challenge, ¿cómo fue? ¿Fácil, difícil? ¿Qué tal? Eh, Fácil, yo siento que en la parte del desafío tengo eso, lo tengo bien, me siento eh, como sólido en ese aspecto, en esa parte. Genial. Donde había tenido más problemas había sido en la parte fondeada.
y ya ahorita, pues gracias a Dios, Genial, también la estoy superando. genial. Cuando pasaste ya tu challenge, ¿cuánto se te demoró para que te dieran tus credenciales del fondeo real? Em, Creo que menos de las 24 horas. Yo lo pasé como un viernes, me la entregaron el domingo. Ok, El domingo, o sea, sí, antes del siguiente trading day, que excelente. yo no opero cripto, entonces no me afecta. Ok, y en cuanto a los retiros, ¿cómo ha sido tu experiencia con los retiros? Súper positivo. Además, o sea, además de que me han pagado súper bien a tiempo y demás, hubo una vez que de pronto tuve inconvenientes con Rice y pues yo al principio no me quería involucrar porque entiendo que Rice es un third party. Sí, sí. Sin embargo, cuando ya estaba como muy demorado el tema, acudí al equipo de soporte y nuevamente agradecimiento a Santiago, Bader, gestionaron y Rice al final desembolsó el dinero súper rápido después de eso. ¿Y cómo es tu experiencia con el escalamiento? Porque me comentabas ahorita que recién hoy creo que fue, escalaste tu cuenta es de 100K y la escalaste ya a 130.000. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Rápida, no rápida? ¿Qué tal llegar allí? Eh, Vaya camino, o sea, 10 de 10. 10 de 10. Sí, De hecho, ayer hablábamos, tú me comentabas, yo te había mandado los payouts. En ese momento, pues estaba a 0.5% de escalar. No te quise decir porque, pues, dije, ajá, no sé si lo voy a lograr. claro. Entonces, lo que yo te digo, yo opero Asia, entonces anoche en Asia hice un trade, llegué al 0.5% y ya y dije, pues lo voy a decir ya mañana cuando estemos en el día de la entrevista. Y pues yo estaba hoy en mi práctica, la verdad no había revisado mi correo. 5 minutos antes de entrar aquí a la entrevista reviso y ya tengo la cuenta nueva, ya la tengo disponible Fue rápido. para operar así súper rápido. Chévere que no tiene que estar como preguntando, venga, ¿y qué pasa con mi cuenta, no? No, literalmente yo no, o sea, yo simplemente operé, ya mi cuenta quedó inactiva en ese momento Claro, y yo me olvidé de eso. O sea, porque yo igual estaba esperando que el trading day acabara. Pensé que de hecho que tenía que esperar que el trading day acabara y no, de hecho, revisando la hora, la cuenta me la dieron antes. genial. O sea, no, o sea, súper. Genial, genial. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera de pronto esté pensando en fondearse acá en Payfarm? Porque sé que está agarrando algo de fama y de pronto están indecisos porque, bueno, hay otras empresas que tienen más trayectoria, más tiempo. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté interesado de pronto en invertir con Payfarm, de adquirir una cuenta y fondearse acá? Bueno, eh, aquí hablo de otro aspecto positivo y es que tiene varios tipos de cuentas. Es verdad que hay otras empresas que de pronto tienen más tiempo y demás, pero están muy limitados en el tipo de cuentas que tienen. Los costos son también mucho más elevados y de pronto en un país de estos latinoamericanos eso es un aspecto fundamental, sobre todo cuando tú estás iniciando. Sí, Entonces, eh, acá, pues, tienes el Friday Payday, sí, tienes diferentes tipos de cuentas que se adaptan a diferentes tipos de perfiles. eh, Están los de estándar de la industria y están adicionales, sí, sí, sí. eh, que de hecho yo estoy en uno de esos adicionales, que es de un paso. Oh, qué bueno. Entonces, eh, que, que bueno que ya es una empresa que lleva más de un año sin, no tiene de pronto los años que tienen otras, pero, o sea, las otras también tuvieron que pasar por ese momento en su momento y es como, Exacto. es verlo de esa manera. Esta empresa está en esa etapa en la que ellos estuvieron en ese otro momento y como cuando tú haces una inversión, o sea, tú no vas a invertir en máximos, tú inviertes Claro, en algo que tiene potencial, claro. en algo que tiene potencial. Entonces, yo creo que Bitfarm es algo bueno, ya en este momento yo creo que ya ni siquiera es algo que tiene potencial, algo que ya está demostrado. De pronto cuando yo inicié hace 8 o 9 meses acá, sí de pronto era algo de potencial, era más de creer, Sí, pero ya en este momento, o sea, hay un background que soporta el, lo que ofrece la empresa. Entonces, eh, creo que son muchos los aspectos positivos del equipo de soporte, todo. O sea, genial. hay que darle, hay que darle, o sea, animo a todos a que entren. Tú lo hice cuando en el evento que organizaste hace 2 meses y ahorita obviamente mucho más. Excelente. Pues Juan, gracias de verdad por haber compartido tu experiencia con nosotros. Yo sé que muchos se van a relacionar un poco con tu experiencia, con lo que has pasado, la realidad de esas emociones muchas veces que te hacen cometer errores como todos
Así que gracias por estar aquí, por haber estado en esta entrevista con nosotros. A la gente les digo, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios qué les gustó esta entrevista y creo que podemos estar sacando muchos más testimonios de traders normales, naturales, que tienen su experiencia acá en esta platform que lo está haciendo muy bien. Así que gracias, un fuerte abrazo para todos, Dios les bendiga, chao, chao.